Dímelo, mi gente, saludo a todos los que están por ahí, que vienen, que van a estar, que van a ver. No me dice, me cayó el teléfono de momento. Hoy venimos ready, listo, activado al mundo mágico de Hogwarts. Un juego muchamente esperado por varios años. Este juego lo llevan anunciando vamos, yo llevo un año en este trabajo, 2 años en el anterior, y creo que este juego lo llevan anunciando ya como por 4 años. De 3 a 4 años. O sea, que bueno que ya salió. Realmente ya todo está ready, todo está en liga. Se supone que todo esté ahí de lo que están hablando. Qué chévere. De lo que están hablando la gente, uno de los mejores juegos que ha salido. Vamos a ver si es verdad. Obviamente la gente habla, pero los gustos de los colores, ¿verdad? Así que vamos a ver. Ya tengo el juego activado. No quiero perder mucho tiempo, porque de por sí entré un poquito tarde. Pero vas cuando tú llegas del trabajo cansado, te das esa siestita rica de momento. Pero vamos a meterle un poquito. Aquí no tengo a nadie mirándome al lado mío. No tengo a nadie. Usted no está mi amada esposa. Yo no quería que dijera nada, pero ella es parte de nosotros. Tenías que decirlo. Hay que decirlo, ella es parte de nosotros, ella es parte del grupo de los magos. Yo soy el Rouge Company, yo soy el mago, ella es mi maga. Y es mi sorceress. Romántico. Vamos a meterle aquí rapidito. Vamos a cambiar. Voy a bajarle un poquito el audio del juego porque es más, voy a empezar sin el audio por ahora. Porque quiero bajar el volumen a la música, no quiero tener problemas mientras lo estamos jugando, mientras estamos pasándola bien. Así que voy a quitar la música un momentito. Vamos a poner el juego aquí. La carta de aceptación de Hogwarts, la escuela de magia y magos. Estamos contentos en informarles que ha sido aceptado a la escuela de Hogwarts de magia. Bueno, vamos a decir mago, no quiero decir maguedad porque creo que maguedad es un disparate, entiendo que sí. Como un estudiante de 5º año, tu término comienza en septiembre 1. Vamos a ver, suplementos preliminares ya han sido colectados para ti y te van a acompañar contigo de camino al castillo. Que, como ya lo sabes, ha sido una restricción de utilizar magia menores de edad. Bueno, como en la película solo vemos. El uso de magia para esos que son menores de 17 años fuera de la escuela. Sin embargo, por tus circunstancias únicas, obviamente yo soy el único que pienso que soy perfecto y único y irrepetible, el ministro ha autorizado al profesor Eleazar Fig a ayudarte para que mejores tus hechizos. Antes de hacerte una escolta a Londres al castillo desde el comienzo de término y comenzar la ceremonia de escoger. O sea, estoy bien traduciendo de inglés a español. Si digo algún disparate, problema tuyo, no mío. Vamos allá, firmado por el profesor Weasley. Te escoges tu propio personaje. Me imagino que lo arreglarás poco a poco. Vamos a ver aquí. Este de por sí se ve brutal. A ver, que mágico. ¡Qué espécimen! A ver si veo uno que sea más latino. No creo. Esto es Londres. Vamos a ver. Tenemos una pecosa colorada. Si fuera pelo negro, sería mi esposa. A ver, me encanta el pelo de él. El color, chévere. Fíjate, yo creo que lo escogería. Vamos a ir mirando. Tengo uno aquí que puede ser ganador. Vamos a ir viendo, vamos a ir mirando. Yo pienso que se parece a mí. Se parece a mí. Ese pelo para atrás. Así me peino yo todos los días. Y un silencio mortal aquí porque no es real. Esto es una mujer, la mujer este macho. Nope. Vamos a ir por ahí. Este sí que sí, este es el pelo mío de las mañanas. ¿Tú sabes qué? Este es el que voy a escoger. Olvídate el resto que este es el que yo voy a coger. Este es mi pelo mañana al miente. Se jodió la cosa. Vamos a coger a este. Quita las pecas un poco realmente. Se le puedes cambiar la cara. Nítido. Piensa que ese puede ser tu futuro hijo.
Ese puede ser tu futuro hijo si es varón. Este va a ser mi hijo varón, eso es así. Pecas de la madre, pelo del padre. Ok. Esto, No quiero ser tan realista, no quiero hacerlo gordito. Ok, este es perfecto. Le quiero quitar las pecas. Oh, ponerle espejuelitos. No. No. En esos tiempos no había espejuelos buenos. Ok, ya entiendo. Ahí oscurito me gusta. Ese oscurito me gusta. Vamos por acá. Quiero quitar las pecas. El estilo de pelo se queda. Esto se queda. Yo no voy a cambiar. Yo no quiero ni mirar porque lo voy a cambiar y lo voy a perder. Ok. Freckles and mole. Voy a quitarle las pecas. Era para allá. Aquí es que la peca, voy a dejar las pecas. Mi esposa. Ahí. No quiero llevar tanta peca. Que tú creas así. Dale menos, ponle poquito si yo le tengo poquita. Sí, voy a darle esas pecas. Esas pecas también. ¿Qué si le pongo más? No, mira, esto tiene menos. Mole. Diablo, yo tengo este. No, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así. Unión de matrimonio. ¿Qué es esto? No, sí está bien. Ojos. No sé, como que los ojos se ven bien. Sí. Vamos a dejarlas así. Las cejas también se parecen a las mías. Todo lo demás se ve bien. Todo lo demás se ve bien. Dormitorio de Wizard. Sí, somos varones. No quiero hacer otra cosa. Médico intermediario. Vamos a tirar normal. Vamos a poner el nombre de este personaje. Entonces, ¿sabes qué? No le voy a poner mi nombre. Vamos a ponerle. Porque ya que esta es la combinación de mi esposa. Vamos a ponerle el nombre, Misael. Es un nombre que yo quiero, el nombre no lo quiere, pero eso no es problema de nosotros. Eso no es problema de ustedes. So. Vámonos con Misael Torres. Gente, todavía no tengo sonido porque realmente estoy tratando de tumbar la música, que yo no entiendo en qué momento me van a dejar hacerlo. Pero quisiera como que empezar el juego con sonido. No quiero darle como que start y que haga skip. Me voy a poner el sonido aquí ahora. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. El efecto está chévere. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ok. Se supone que hay un caballo o algo de frente. Puede ser que esté invisible. Eso es normal, así como yo sé que teleportaban. Ok.
Último, estoy loco de tumbar el sonido. Pero no quiero darle skip a nada. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being Pero no admitted to cambiar Hogwarts so los late. subtítulos en What have español. I? Of course, as Y the tumbar el other fifth sonido. years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Yo entiendo que hay un animal en el carruaje. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. ¡Eh, a diablo! Ese tipo está muerto. ¡Eh, a diablo! ¡Ah, viste! A ver, en el carruaje. Vamos 10 minutos y ya murió alguien. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Oh, no leí, ya lo leí. Estoy impresionado todavía con... Súper impresionado con esa escena. Jesus. Uf. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Y si el Chaggy sabe es I'm de feeling Harry better, sir, Potter. if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key.
or why. Ok, de un momentito. Realmente quiero tumbar el sonido porque no quiero ningún tipo de copyright y quiero seguir jugando el juego. So, déjenme en music. Voy a ver si tener la música en 10 me es suficiente. Vamos a bajar los efectos a 75. El diálogo a 75. Subtítulos está bien, yo no tengo problema con eso. Audio configuration, quiero ver si puedo cambiar los subtítulos a español. Esto está bien. Recuerdo, el auto era el carro de. El auto era del papá de Ron Weasley. Eso lo recuerdo. Recuerdo lo de los animales. Realmente no, pero pensé que más personas podían verlo. No me acordaba que tenía que ser antes de la muerte. Hace tiempo no veo las películas. Hace tiempo que no veo las películas. Se supone que yo entiendo que hay manera de cambiar el idioma a español. A lo mejor estoy cambiando el PlayStation completo a español. Y eso no va a pasar. No va a pasar. Text size normal. Yo busco un poquito más de información de eso mañana a ver si puedo cambiarlo realmente. Mientras tanto, yo les traduzco todo lo que pueda. Y con eso yo soy feliz. Ok. So, por el momento la esposa del profesor tenía una llave. No saben para lo que es, pero entienden que tiene que ver con el malo, que por lo que vemos es un golem. ¡Qué bello está este juego, Señor amado Cristo! Mira eso, Ima. Esta belleza. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. ¿Cuál es tu cumpleaños? Enséñame la identificación que lo diga, embuste. Felicidades, bacalao. Bueno. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? Happy birthday, happy birthday. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ahí está, era como brincar. Ok, puedo brincar, eso me gusta. So, la llave, obviamente la llave te va a llevar a un lugar para encontrar la verdad de todo. Ancient magic? De magia antigua. A powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Solo pocos lo utilizan, que ha sido perdido en tiempo. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey. 20, aunque no lo But I aparenta. am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Yo tengo 30, aunque no lo aparento. But sir, Yo aparento de how is your wife 40. searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Yo pensé que tenía 12. Qué mentiroso. Embuste. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone Esa ni wanted to Dima se la block cree. this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Que vamos a utilizar el poder. Ok, basic caso. R2. Ok, ese es un tap, es un tap. Pap, pap, pap. Ok, si lo dejas apretado, no hace 3 caribos. Excellent.
Ok, la cámara R puede seleccionar a la persona que le va a dar. Yo le voy a dar a todos. Mira, mira. Sa, 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 sa. El paro, el paro, el paro. El jueguito se ve brutal. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every card. Ya, Thank me you, gusta sir. este juego. ¿No puedo brincar ahí? Okay. No, no puedo brincar. Ahí. Obviamente tiene que ser una historia. Ah, up there. No. Ok. Eso es lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer desde el principio. Me compré unos nuevos audífonos a ver cómo me escucha el domingo. Nítido. Vamos a ver cómo te escuchamos de verdad. Vamos a ver cómo te escuchamos. Bueno, porque el fin de semana pasado no se oía nada. ¡Ay! ¡Luteo! 51 chavitos. Está bien. Vamos a empezar a lootear desde ya. Mira, escuchaste ahí, ¿verdad? Que no te escuchaba la semana pasada. Así que... Ok, la cámara me acostumbrarme a él. Aunque me estoy acostumbrando a este juego ya. Vamos a ver, yo voy a hacer una basura el domingo. Voy a pensar que estoy en el mundo de Harry Potter, pero en Fortnite. Todavía no desbloqueaba a Gerald. Uy, era la ventolera. Steady ¿La yourself. ventolera? Ventolera. Reparo. Ah, no, mira eso, mira eso, no. Este viejo es un duro. Este puente lleva destruido del año 1300. Lo arregló en menos nada. Almost there. 800 años con un puente roto y este viejo lo arregló en 2 segundos. Estoy practicando aquí con la varita. La varita del juego. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ok. Al fin tenemos un mapita. Press and hold. Ok. Entonces si aprieto aquí, voy a ver el objetivo del juego. Se puede cambiar el color del disparo de la varita. Me estás diciendo que se puede. Es una pregunta, me lo estás diciendo. Pues que yo creo que el color depende del hechizo que tú vas a hacer. Yo no creo que es así porque sí. Investiga. Professor, this statue... This Okay. may have been his home. Esa es mi teoría. El color va a depender del hechizo que tú vas a tirar. Ahora, como esto es un hechizo tecato, pues parece el color de los Sith, ¿viste? Pero cuando tengo un hechizo chévere, va a aparecer el color de los Jedi. ¡Ja! Si Benny estuviera aquí, estuviera insultándome. Chicos, si estás ¿Qué? no tienes que comprar un juego nuevo. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! ¡Oh! ¡Oh! Mira ese espejito. Yo sé qué espejo es ese. Este juego me está gustando y todavía no me he hecho nada. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ahí roncando.
Este juego está demasiado interesante, ¿eh? Lo que llevamos son 15 minutos. O que lleva un poquito más. Lleva un poquito más. Hello? Misael Torre. Me encanta que sea el nombre de mi hijo ahí. ¡Despiértate, papi! Mira qué uñas linda tiene ese tipo. Un buen manicure. It can't be. Just a moment. Oh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Mira para allá. Puedo darle skip, pero no voy a skip. Quiero ver el How many rey. vaults are there in No, es que me trae tanta memoria esto. Cuando yo estaba en Hogwarts. We're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Qué brutal está ese carrito. De verdad que me imagino que va a ser algún tipo de raid por este juego. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Qué persona más contenta. Me da esta emoción ver una persona tan feliz como ese goblin. No me da mucha confianza ese tipo. The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Yo conozco una trampa cuando me la vuelo. Here we are. Y esto es una trampa. Y seguro que ese tipo va a regresar. Y le voy a dar la pela de su vida porque yo soy el mago de los magos. When was the last time this vault was accessed? Le voy a cambiar A los goblin has pañales. been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Los brazos le llegan a los dedos. Ok. Uf. Vault 12. Thank you for your help. Hay otra puerta ahí adentro.
What do you suppose we should be looking for? A que nos I'm encierran. not sure. Ok. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Slowly. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Un chavo por Let aquí. me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Espérate, ¿cómo fue? Steady pad with the one, get on the way, press the corresponding, accelerate. Ah, ok. Tengo que dejarlo apretado para que vaya rápido. Ok. Ah, y tengo que guiarlo. Ok, que esté derechito. Derechito y rapidito. ¡Uy! Interesante. ¡Rebelio! Y ahora puedo hacerlo. ¡Rebelio! There! I saw something. Move a bit closer and try again. Espérate, no hay chavo por aquí que puedo tomar, viejito. Antes de hacer esto. No, no hay dinero. Todo esto se ve de oro. Podemos como que venderlo. Solo digo. Una. La puerta nos enseñó, así que se lo trae, gente. Vamos a ser como Dora Exploradora. ¡Radio! A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Este chamaco puede ver todo lo que brilla. Es el mío. Por eso sus ojos le brillan con amor. Oh, Lumos. Enséñame Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Qué guapo yo me veo. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Bueno, mi hijo soy yo. Parte de mí. Enséñame Lumos. No quiero seguirte. Pienso que tú vas a morir. Enséñame Lumos. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio! I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. Revelio. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ok, espérate. Dame un segundito aquí. Dame guiar esto. Quiero aprender este poder al fin. Va. Antes de que el diablo te encuentre. Ahí está. Está en tendencia ese juego. Vea que todos lo juegan. Más vale que lo jueguen. Este juego es otra cosa. Ya tengo el poder de Lumos. Ok, lo guardo. Lumos! Well done. Oh. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light.
Protego, protego. Accio. Descendo. Levioso. Deposo. Diablo, yo no pude seguir todo ese hechizo. Okay. Expulso. Ah, A3 protego. Ah, ok. Eso no fue muy bien. Protego, protego. Descendo. Deposo. Viejo, no seas tan idiota. Déjame protegerme 3 veces. Ok. Ahí está. Thank you. Stupefy. Expulso. Protego. ¿Qué? Con gringo. Levioso. Oh. Deposo. Ave María, mira esta batalla. Harry Potter es un nene de teta. Stay close. Lumos. Okay. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Revelio. Lumos. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Se fue el viejo. Ah, that's where they're leading me. That glow again. ¡Dímelo, Luigi! Se puede unirte, manito. Ok, so vamos a hacer Lumos otra vez. Lumos. Te gustó el juego de la magia, lo sé todo. Ah, no, Revelio. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Vamos a ver. Estaría chévere. Yo lo que estoy loco es de estar en Hogwarts. Yo quiero ver cómo es tener los animales. Quiero ver cómo el mundo abierto. De por sí el juego se ve súper lindo. Las gráficas están hermosas. Pero quiero ver cómo se ve la casita de Hogwarts. Y los hechizos están en otro nivel, mano. Yo recuerdo los juegos de Harry Potter cuando se ven las películas. Esto está otra cosa. Desafortunadamente no, este juego no es gratis. El juego está... Tienen 2 opciones. Ok. Perhaps I need to get them all to stand at once. It seems I have no choice. Ah, si me paro aquí. Ok, perfecto. $80 el juego carito deluxe. ¡Protego! Me olvidó que. Acaba con él. El tipo tiene un sentido de Spider-Man. ¡Ah, María! No, era envíenme todo lo que tú quieras. Ok, during hold protego. Ajá, eso es lo que yo estoy haciendo. Ah, si apretas, me lo dicen después de que he hecho como 30 de estos. Ok, so si aprietas el triángulo, hace protego y después los pone estúpido todo con contraataque. Venga. Envíame lo peor que tú tengas. Envíamelo a todos. No, mejor. Ese fue un chivo. Esa fue mala mía. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? ¡Ah! Contigo que tenía el sentido de Spider-Man, no lo pude hacer. Ahí está, tú estás jodido.
cobarde. Prende la luz. Lumos. Voy a prender la luz. Lumos. Ah, para acá. Yo estoy corriendo ya. Ustedes están atrás dándome órdenes. Mira qué bello se ve eso. Voy a comprarme 3 de esos y llevármelo para mi casa. Ok, tengo una puerta para irme. Pensaría yo. Pero ¿dónde está el viejo? Yo no voy a dejar al viejo solo. No soy un egoísta. Aparentemente el juego quiere que sea un egoísta. That's fine. Yo puedo hacerlo. Es una varita. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Eres droga? ¿Ah? Tiene una carita ahí. ¿Tiene una carita? Como tú me trepé. Ok, no sé. Me acuerdo. Una bebida. No te la tomes, no seas morón. Yo no te enseñé esos valores. There you are. How did you... El viejo nunca What estuvo con is nosotros. this place? I don't know. But I found this floating above that Estoy bien basin. perdido. Sí, That is no demasiado mere excited. basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder, El viejo nunca dijo como que diantre. Sobreviviste a esas peleas ni nada. Él entró como que diache. follow my lead. Diache, como tú llegaste aquí. No. ¿Cómo que? ¿Cómo sobreviviste a las peleas? No, eso nunca estuvo. ¿O no le importó? Vamos a ver las memorias. Mira, está Gandalf. Bote no es Gandalf. Ese es el rey Baltasar de los Reyes Magos. Y este es Melchor. No, Baltasar y Melchor. Orders in place. Falta Gaspar. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Ok, so todo esto es para seleccionar a un mago, enseñarle todos los secretos y poderes para hacerlo súper poderoso. Me imagino que es para prepararlo por una batalla. Como aquel que no se That's nombra. what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Ya, pero qué cosa más linda. Right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. Eso con una pata se I was resuelve. beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear.
Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. ¡Ya diablo, I espérate! have no patience for traitors. Esto no voy a dar lo normal. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Bueno. ¡Y a rayo! Coach, déjame darle. Déjame darle, coach. Coach, me voy a sentar, todo tuyo. Yo no puedo contra ese todavía. You need to sit to read the chat. I know a way out. ¡Y a rayo! Se murió. ¡Se murió! ¡Corre! Ay, Dios mío, me tiene el corazón muy parado. Are you all right? Are you alright? I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Estamos en Hogwarts. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Luigi, he leído tu mensaje como 30 veces, hermano. Y si hacía el personaje más blanquito, te lo aseguro que sí, que se parecía al de Fantastic Beasts. Quiero a mi propio Ron Weasley para bullearlo y vacilarme de él. No quiero a Hermione, yo no quiero que sea mejor que yo quiero ser mejor que ellos. Benny, Gracias. te amo, pero era un idiota. Y sí, voy a ser mejor mago. Bueno, este juego fue hecho para mí. Soy el Urbus, soy el mago. ¿Ok? Este juego fue diseñado para este personaje que está aquí. Vamos allá. Ok. Skip. Te voy a decir una cosa. Estos primeros 50 minutos, vamos a ponerle 40 porque 10 minutos hablé con ustedes. Estos primeros 40 minutos de este juego, perfecto. Me encantaron. No tengo ni una sola queja. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Benny se puede ir. Ah. I'm no expert, but that seems more appropriate. Mira para allá. Now, No I más, need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. no más gastar They el need to dinero know para what ropa. happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Qué doble cara. Ok, a la soltar, explicar rapidito. Mira quién está ahí, Antonio Banderas. Ok, no. No se parece en nada a mi gente, por si acaso. Pero se parece al zorro. Vamos aquí. Phineas. Aquel enano es el villano. Villano más grande que hasta ahora sabemos. Prepare yourself to meet Black. the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, Yo no sé, pero we ya me might cae still mal. be able to get you sorted this evening.
If you're lucky. Okay. Yo me quedo mal. Tengo una buena pescosa. Tú eres el elegido de los magos. Puedes ver la magia. No solamente puedes hacerla, obviamente puedo ver la magia. Ok, puedes ver magia antigua. Está chévere, está chévere. La trama que están teniendo está interesante. No es como que es copiado de las películas como tal. Maya. You're just in time. El sombrero de cara de caca. Vamos allá. Ya. Voy a ser honesto. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Soy una gorra idiota. Ok. So, mi entendible. Lo que entiendo es, tú contestas preguntas y te escoges una casa. Si no te gusta la casa, puedes repetirla. Me voy a ir de la primera con la casa que salga, aunque sea Hufflepuff, que son unas basuras. So, voy a tratar de contestar las preguntas lo más mejor posible para no ser ese lugar. Pero si salgo, me quedo. Alright, vamos allá. No puedo empezar las clases, no puedo... ¿Qué voy to explore? Me quiero aprender el hechizo o quiero explorar. Que me encantaría explorar. Vamos a poder explorar. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Siento que estoy creando un mamau. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Vamos a ver, ¿qué siente él en mí? Eso suena un poco freaky. Curiosidad, lealtad, ambición. Voy a poner lealtad. Yo soy una persona súper leal. Si eres leal a mí. Obvio. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in ¡No! Mira para allá, lo dije. El condenado lo dice. ¡Hufflepuff! Yo lo dije en un principio, aunque salga... Diablo, mano, es que mira, la canté que me iba a salir esas condenados de mierda. Ok. Es que tú eres el único que te tiras tierra a tú mismo. Vámonos con ella, mi gente. Se joda. Better be Hufflepuff! Pensé que iba a ser más de una pregunta, lo hablo claro. Voy a ser el matón de Hufflepuff. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Chaggy, me da una pavera de... Chaggy, tú estás tostado. Dale live, dale live. Entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Ese tipo tiene un clase para en las nalgas porque mira que clase de me cae mal. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way.
It's quite uncommon for a student to begin as a 5th year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff Common Room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the 2nd row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Ya se me olvidó lo que era. Me jodí. Por favor, léeme las instrucciones otra vez. Sí, tengo que hacerlo. Viste, por eso porque te salió esa casa. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Quería ver la Thank you, puerta de Professor Ravenclaw. Weasley. You're Soy honesto, welcome. gente. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Mira, estoy tratando como que por lo menos poner subtítulos en español, pero no me da el chance, no entiendo por qué. Yo realmente yo la había leído como que iba a tenerlo. ¿Qué? Qué bueno. Está bien. Looks like everyone's Un gone. subtítulo no está mal. No. Better head to the common Eso room. le ayuda a profundizar su inglés, eso está bien. Pero sí está bien que te ayude a profundizar inglés. Yo por lo menos voy a traducir lo más que pueda. Ay, mira, me tomé un tecito, es que te digo. Esta gente necesita, verá, ponme una Coca-Cola cero ahí. Dándole promoción no pagada. Promoción no pagada, pero me gusta la Coca-Cola. Ok, este es el dormitorio. Está nítido. Vamos a ver el dormitorio antes de irme. Realmente me gustaría verlo bien. Es como que antiguo, obviamente esto es un castillo chévere, tiene ventanas para afuera, nice. No se ve como que el algarete de Gryffindor que se ve en la película. Se ve bien recogido, bien nítido. Ok, me está gustando mi casa. Vamos a salir por el barril. Por el elenco. ¡Oh! Si ese no era el barril. ¡Camilo! Sí, no, el juego está buenísimo, bro. Le da los primeros 40 minutos. En la introducción del juego está por encima. No quiero ver cómo va a estar ahora el juego completo. O sea, las gráficas están lindas. Este es el Common Room. Yo pensé que aquello era más y iba a ser todo. Pero mira qué grande es todo el Common Room de Hufflepuff. No se rían por yo estar en Hufflepuff. Es lo que salió y dije que me iba a quedar con él. Yo soy una persona de palabra. Estos son otros cuartos. No hay como que otras cosas para estar por ahí. Sí, estos son otros cuartos. Este no es mío. Puedo robarle a otra gente. Me mandarán para Slytherin cuando empiece a abrir las cosas de los demás. Vamos por aquí. Yo puedo ir para el segundo piso. Sí, puedo ir para el segundo piso, qué chévere. Introducerte en Adelaide, Arturo y Lenora. ¡Ay! Dios mío, qué susto me dio. Qué estupidez, una escalera que se mueve. Mira. La misión es para abajo, quédate abajo contra Yao. ¡Qué nítido! Arthur's got you. It's all right. You Okay. don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. La voz de él me va a matar. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Ok. Literalmente me gustaría traducir todo lo que él dice, pero él es un bobolón. Él es el bobolón de la casa. Quería tocar un gato que no era de él porque la mamá no permite tenerle animales. Y la voz de él es deprimente. Pero eso no es nada. Yo no estoy de acuerdo con tu madre. Tu madre es una normal. ¿Ok? Animales I'm tan sorry to brutales. hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, ¿Qué va a decir? Glumbumbles, ¿Qué va a Bowtruckles. decir? I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puff skein once. Mum was furious.
Anyway, I better go make sure the first year's caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Chaggy, ya te va a dormir, ¿cómo va a ser? Have you ever had a pet? Porque yo voy a preguntarle de animales, no sabes qué, good luck. Nice meeting you, Arthur. Good luck, Good luck Arthur. finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Okay, Arthur, you are a bubble loan. Vamos a buscar al otro, vamos a ver. Esta es mi Hermione. Esta va a ser la jeva. Mira, preciosa, me llamo Torre. Misael Torre. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Chaggy, Adelaide. tiene que Pleasure to meet quedarte. you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, mañana hay yes. clases, ¿verdad? I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Me comió el dragón, mamita, pero por ti yo mato 3 dragones, vamos a decirle. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Gracias, mi amor. A preguntarle por su tío, por si acaso. Se ve que está buena la historia. Are you sure everything is all Se ve right? que está buena así. Oh, yes, he Ah, la travels historia, for sí, la work, historia está always tremenda. busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. A ver, Thank you, Adelaide. el tío no ¿Y tiene si- problema, eso es Of embuste. course, and good luck. Ella estaba preocupada. Esa es la novia mía. Yo a la novia mía la voy a curar. O sea, no te preocupes, yo lo voy a ayudar. El gato ese me tiene María. ¿Dónde está para que ella la boca? A darle un cantazo de magia. Yo no soy fanático de gatos. ¿Eso es realmente un gato? No, es un cactus. Es un cactus bailando. No, creo que tiene que haber otra cosa por aquí. Such a beautiful owl. El ruido del gato está horrible, mano. De verdad que me gustaría prenderlo en fuego el gato. ¿Y dónde está el otro? Mira ese buito. Yo quiero un búho. Ave María, mira qué cosa bella. Mira qué cosa bella. Es que se ve tremendo. Los ojos, el color. There you are. There you are. Esta no es mi jeva. Esta es la gordita del grupo. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. No tengo problemas con gordita. Likely one Yo of soy the gordito. Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Vamos a ver, no me interesa la atención. Pero sí, tengo que buscar información de todo. Tengo que I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. That's fine. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... being that far behind, I'd feel so... inadequate. Ah, esta es mi enemiga. Presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. No, porque esta Lenora, Chaggy, no te preocupes, no te estás pidiendo nada. Esta Lenora es una zángana. Ella se cree que porque lleva 4 años y este es mi primer año en el 5º, que es mejor que yo, pero no lo ve, es una bacala. Está agita porque no fue Ravenclaw. Well, my brothers were. Chai, They por both favor. work in the ministry now. Por I favor. suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Yo se supone que iba a ser Ravenclaw, pero no lo fui. ¿Qué pasó? Me voy a quedar con mi grupo hasta la muerte, real hasta la muerte, ¿viste? It was nice meeting you, Lenora. 3004K. Adieu. No sé qué significa eso, pero pues. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. On my way. Está nítido, eso está nítido. Ah, Good morning.
I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ok. Here you are. So, tengo que estudiar bastante para el examen final, para ver cuál va a ser mi carrera. O detective, o asesino en serie, pero para los buenos, no para los malos. Asesinado a los malos. ¿Viste? Esa es mi carrera. Ese libro está en la madre. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ese bolsillo lo quiero yo. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Sí, señora. ¿Y cómo yo abro ese libro? This way. Voy por ahí, señora. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Se mueven, se mueven. Quiero ver si se mueven. No. Puedo jurar que vieron moverse. ¡Se mueven, sí! I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Sí, señora. Oh, eso, los cuadros se mueven. Eso está chévere. Eso me gusta. So, están yendo... Otra manzana. Está flaco. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Oh, Revelio. Revelio. Will contain some Helga Coronation. This book holds a collection of Hogwarts students. Okay, so ese libro tiene la colección de los estudiantes, lo que les gusta en base a comida. Él lo hace años. Cientos de años. Ok, y eso me da un eso me da XP. Ok, me da punto de experiencia, eso está chévere. Vamos a ver el libro. El libro se ve interesante. Ok. This is your wizard level, so este es mi nivel y mi poder. Los challenges que tengo. Página, exploración, misiones, combate, requerimiento de cuarto. Ok, challenges as tiers. Cada nivel. Tiene diferentes de niveles. Ok. Cada... Tienes que reclamar cada premio por aquí. Ok, no normal. Keep your eyes open for more opportunities. ¿Qué like diablo that, es eso? inside and outside of the castle. No, yo no comería eso. Okay. Diablo, mira todo lo que hay aquí. Ok, tengo que desbloquear bastantes cosas y los voy cambiando y escogiendo. Incendio. With Garden Leviosa. Ok. Hay que aprender mucho. Me gradué de la escuela para estar aquí. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Flue flames? Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ok. Abrir el mapa. Diantre, qué interesante se ve el mapa.
Ok. Vamos para aquí. So select the Great Hall. Ok, Great Hall. In this review, ok, los Blue Flames. Ok, los fuegos verdes. Representan lo que ya has descubierto, incluyendo tu casa. Los fuegos grises que no lo has visto. Normal, ok. El lado derecho del mapa donde vas a encontrar los puntos académicos, intereses. Ok. Astronomía, la biblioteca, lo verde. Oh. Ok, el mapa se ve interesante, pero no es... Como que no te enseña dentro del lugar. Select the library. Ok, so vamos para la biblioteca. Esta es la biblioteca. Professor Weasley has unlocked the centro. Ok, so me desbloquearon este. Puedo darle a viajar. Ah, ok, tiene fast travel. Nítido, interesante. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Tan grande sería el castillo que necesita hacer You fast can get travel. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ah, qué chévere, yo poder hablar con ellos. Mira que tiene que haber algún cuadro que tú hables con ellos. Mano, el castillo se ve... Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station. So to Otro speak. nivel. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ok. Vamos a hacer estas preguntitas y continuamos con la vida. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Okay, Britain me acuerdo. and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ok, se podemos ir a la ciudad de Hogsmeade. Ok, eso está nítido. Comprar las cosas, vacilar un rato. Eso está nice. No tengo ganas de preguntar las clases de defensa ni las clases de hechizo. O sea, todo el que vio la película sabe que son esas dos cosas, o no creo que sea necesario preguntar. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Okay. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ok, ya quiere saber lo que pasó, pero ¿sabes qué? El profesor no habló, yo no voy a hablar. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Yo no choteo a nadie, mami. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new Sí, no. fifth year with a solid foundation yo voy a tener in que the quedarme callado. basics of spellcasting. Yo no confío en nadie. Esa es la I'm afraid regla. I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Todo el mundo quiere sacar información, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to tranquila. you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ok. So, este primer día, coger dos clases. Nítido.
analizar, llenar el libro que nos dieron y ver si podemos ir al lugar para poder tener los supplies que perdimos, la herramienta. Pero me encanta, mira, los papeles volando, la manera que el castillo está, el diseño del castillo realmente, me encanta mucho cómo está todo. Me gustaría salir del castillo, vamos a ver si podemos hacer esas dos clases y ver si podemos explorar un poquito. Entiendo que iremos a la ciudad, yo creo que todo esto lo vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a verificar. Vamos a ver. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Pues claro que sí. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ok, so él está contento que no le dimos nada a la profesora. Que si ella sabe algo se lo diría al jefe principal. El jefe principal no me cae muy bien, por lo claro. Entonces, vamos a ver la historia. So, ya sabemos que ese icono específicamente es historia principal. Completar eso te desbloqueará nuevas cosas y te da puntos de experiencia. Eso es obvio. A ver. Algunos estarán sellados por nivel o por tu conocimiento de hechizos. Ok. So, vamos a tener que aprender esos hechizos o llegar a ese nivel para poder activar ciertas cosas. Los hechizos son aprendidos una vez tú termines las tareas de los profesores. Nítido. No, mano, no hago. Yo hacía mucho en Facebook. En Facebook es realmente donde yo estaba, pero hubo mucho problema ahí, así que me cambié para acá. Twitch no hago mucho, no hago nada ahí. ¿Levioso o Axio? Vamos a hacer. Defensa. Me gustaría hacer defensa. Vamos para la clase de defensa y aprender Levioso. Ok. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. So, será... Ah, ok. Ah, creo el compás. Nítido, ok. ¿Y cómo esto? Ok. Ave María, pero qué. Ok. El cielo se ve raro, tengo que admitirlo. El cielo se ve raro. Acá se ve mejor, acá no sé. Ok, está mejorando, no sé, se ve raro el cielo. Pero okay, la naturaleza se ve bien. Los árboles se ven bien. Es que la estructura del castillo, el jueguito de verdad tiene mucha visión. Me gusta mucho lo que se ve. La gráfica se ve súper. Ah, digo que eso es de los wings. Espérate, no me di cuenta que tenía esto puesto. Voy a quitar esto de aquí. Gatito lindo, no soy fanático de gato, pero pues a ver si eso me da algo de experiencia. Vamos a desbloquear este fueguito. Ok. Me gusta que las puertas abren y no tienen un tipo de loading, eso está nice.
Aquí hay una clase, pero yo no quiero ir para esa clase. ¿Qué rayo es eso? Mira ese normal ahí. Ok, solamente eso es uno de los fantasmas, nítido. Solamente ahí, porque le da la gana. A ver, vamos para arriba, vamos para acá, vamos para acá. Eso es bien creepy. Me gusta el hecho de que puedes caminar por todo el castillo. Estoy bien emocionado con esto. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Sí, señora. I'm ready for this, okay? No, déjame quieto. Ahí está. Eso ya lo aprendí. Okay. Me gusta cómo es esto de aprenderlo. Esto está nítido. Tiene un parecidito al juego del teléfono de Harry Potter. Vas a salir del Inca, ya te cae. Ok. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt. Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Ah, María. Es un jueguito chévere para el teléfono. Pero tú tienes que hacerlo con el dedo así para poder lograrlo. We'll start with you two. Tú puedes pelear con otra gente haciéndolo así. Tienes que mover el dedo bien. Now, I want a Ay, fair pendejito. using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Quiero ganarle. Si pierdo, me voy a agitar. Levioso. This should be easy. Protego. Ah, esto tiene un cooldown. Protego. Levioso. Takes things. Good form. I know. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Lo bajé la mesa. Uy. Not bad. Sí, tiene pipi, tiene pipi. You give as good as you get. Ok, so ya sé que el hechizo tiene I cooldown. put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can.
Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay. Me gustó mucho. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Levioso. ¿Puedo levantarlo? Ah, no voy a levantar más estudiantes, estúpidos son. Que entretenerme un Nice rato. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Que perdiste, It was certainly sí. good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Que no es ni mío. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I never used my wand combat. Bueno. Realmente no hemos utilizado tanto combate. O sea, no hemos usado la mano en combate contra otros. Fueron unas estatuas que se movían. Así que yo voy a decirle que este fue mi primer combate oficial. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Una organización calle de pelea con... Oh, vamos a ver. Suena demasiado sospechoso, pero a la misma vez suena interesante. So, quiero ver si me da más información. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. Seré Sure, I'll see you Hufflepuff. soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Oh, I am interested. Till next time. So, para unirnos a un club así. Me gustaría hacerlo. Aunque sea calle. Si es una trampa, mira, que lo sea. Pero... hay que romper las reglas, aunque sea Hufflepuff, tú sabes. Tienes que hacer un poquito... tienes que aprender de alguna manera. Aunque la otra clase está para arriba. Mano, el castillito es grande. Son que 5 pisos y todavía tengo que seguir subiendo. ¿Cómo yo subo? Uy, ¿cómo desbloquear esto aquí? Handy resource indeed, Thank your you. field guide. Era normal ese moviéndole. Era así. Estoy siguiendo un estudiante, estoy siguiendo otro fantasma. Ahora estoy perdido aquí. Más para arriba todavía, ¿dónde diantre yo voy? Mira. Professor Ronan tends to go on a bit. A ver, We sometimes have to remind him to finish the es lesson. aquí, pero como que vi que tienen un chest. ¿Tienen un chest? ¿O es para arriba? Yo- Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. Yo no tengo idea qué significa It eso. says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. Vamos a seguir subiendo, A ver qué más hay acá arriba. Mira, si sigue subiendo y sube. Yo entiendo que sí. Vamos a verlo. Yo tiro reverio de lo que da. Mira, según lo sigue subiendo. Astronomy Tower. Ok, edificio de astronomía. Estoy esquipeando la clase, pero... ah, esto mismo es lo que quería. Ok, tengo para cambiarme la ropa. ¡Rayo! Era esto.
Dios mío, qué brutal. Miren, no. Qué bueno que seguí subiendo. ¿Qué fue ese ruido? No tengo idea. No puedo mirar. Están con las escobas voladoras. Pensé que podía mirar por ahí. Ok. So, tengo... La vista se ve chévere. Me gustaría ver... Ahí está, aquí no tengo impedimento. El castillito es grande de avicio. Ok. Tenemos montaña, tenemos allá. Mira, hay otro spot para estar. Ya si logro conseguir ese spot, me gustaría ver cómo se ve todo. Aquí como que tienen muchas cosas que te frenan. Aquí no hay algo que puedas darle para añadir al libro. No. Como que pienso que sí. That's fine. Vamos a seguir aprendiendo del juego. Vamos a seguir aprendiendo. Una vez sepan más cosas, pues me tiro así más solo y más loco. Vamos a correr otra vez por la escalera. Por acá. Y para acá, y para acá. No, nadie te va a enviar una carta de amor. Nadie te quiere. Tranquila. Y para acá. Un tipo de clase, ¿verdad? Ah, aquí esto es algo que se abre. Ok, esto es una carta de estudio sobre la llovizna de meteoritos, investigando con otro astronomista italiano y personas sin magia que lo ayudan a saber la información. Ay, that's fine, esto no importa mucho. Me gustaría, no sé si es un challenge leer todas las cartas, si es así, créeme que la puedo conseguir todas. Aunque tenga que buscar videos para localizarlo. Aquí tiene que haber algo obligado. Italianos como tú. María, es que esos son los duros de astronomía. Vamos a seguir, ok. Vamos para la clase de Charm, que son de hechizo. Aunque bueno, no de defensa. Ese gato está en todos lados. Ah, yo conozco este salón. Nice, brutal. Bueno, sabes que ya tengo un poquito de todos lados. Yo soy puertorriqueño. Here, behind you. There is an open seat here. Natsai Onai. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Interesantísimo. Está interesantísimo. Mira, yo no tengo... yo soy de Puerto Rico, pero ahora mismo vivo en Estados Unidos, vivo en la Florida. Yo llevo acá ya 7 años. Mi familia está allá y te digo que allá hace calorcito. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Esa clase está interesantísima. Pues acá, o sea, cuando yo llevo 7 años por acá, y aquí está así la cosa, mano. Aquí está un día 80, un día 60, un día 70, otro día baja 40 grados. Como está loco el clima realmente está loco. En PR yo sé que está de 90 a 70. With mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Como ese tipo creo, eso es menos nada. Ok, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué quiere que yo haga? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far... Splendid! Don't lose your composure. Excellent control. Not to worry. Very good. No! Happens to the best of us. Repetir. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Quiero repetirlo. Come on up. Ella va a hacerlo de una, tú verás. You'll be the rules just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Clear. Yes, sir. ¿Quién va primero? Mujeres primero, dale tú, tranquila. Let us see this. Ok, ella hizo 30. Accio. Ok. Vamos a ganarle. ¡Qué infeliz tú eres! Brilliant. Se va a caer. Diablo, qué rata. Ok. That is how it's done. Accio. ¡Qué chavienda! Chico, no puedo creer eso. Ahora por un ratitito. ¡Qué miércoles! Let us make this a bit more interesting, shall we? ¿Viste eso? Casi frena, mano. Casi frena. Más interesante. ¡Y a diablo! I think we are well past interesting at this point. Bien brutal. I'll say. Yo creo que él quiere que yo gane. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Oh, ok, ¿viste cómo ella lo tiró un poquito curviado? Me gustó eso. Yes. Accio. Splendid! Here we go.
There we go. Voy a hacer un truco, vamos a enseñar este truco. ¡No me salió! ¡No me salió! Not to worry. Quería darle la bola a ella, mano. That's fine. Quería hacer que la bola de ella se cayera y que la mía se quedara ahí. Ahora me sale en este, me va a salir en este, me va a salir en este. A ver. Le estoy cogiendo el truco. Realmente, ese se me. Eso me pasó. Ella está dura, obviamente una máquina. Pero no me salió, no me salió. That's fine. Very good, both of you. Quiero un rematch. Quiero un rematch. Ah, lo que echa vienda. Hoy no duermo. Hoy voy a soñar que perdí en este evento. Class is dismissed. Gather your things on the way out. El juego está tremendo. El juego está brutal. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Diablo. Se hace fácil. No, yo lo voy a decir. Yo me estoy aguantando. Gracias por yo estoy aguantando. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Yeah. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Quiero saber de Uganda o quiero seguirlo. Yo realmente no quiero saber de Uganda. Algo bien claro, sí, lo voy a seguir. Si hay que ser amigo hablando con ella, lo hago después. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Mano, until next time. Aquí son las 11. Yo normalmente juego hasta las 12. Me queda una horita. You can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on Normalmente hago eso. Trabajo en la mañana You know it won't y work lo hago on por la humans. noche. Y pues me quedo como de 9 a 12, 8 a 12. Para pues levantarme tempranito, porque si no, llego a mi trabajo y your first no Charles logro nada. lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. No, buenísimo, espero que te guste, brother. Yo trato de estar aquí. Esta semana. Yo trato de estar de jueves a domingo. De jueves a domingo, exacto. Pero esta semana quise empezarlo antes para que este juego. No lo pude hacer ayer porque de verdad ayer yo llegué acabado. Hello there. You're the new student, aren't you? Sí, good to meet you, bye. Pero no, le dije, hoy es empezarlo miércoles sí o sí. Voy a jugarlo mañana y viernes. El sábado lo voy a coger libre para un evento familiar y el domingo regreso, pero creo que el domingo es más bien como hago Fortnite, un juego multijugador para jugar con gente y eso. Pero después regreso a este juego full. Este juego es otra cosa. ¿Dónde tengo que ir? Estoy aquí. Side quests are now available. Uy, puedo hacer misiones secundarias ya. Nítido, dame una misión secundaria. Weasley, after class. Eso no me interesa. Quiero subir de nivel. ¿Me mete al Fortnite? Uy, ahora mismo tengo que desbloquear a Gerald. Ah, aquí están los quests. Ok, esto es main. Tengo que hablar con Weasley. No tengo assignment, no tengo relation. Ok. Side, cross once, round 1.
Complete. Ok. Siento que estoy viendo como que el tipo menú de The Witcher. No sé si me estoy viendo loco diciendo eso. Pero me parece que sí. El estilo. Obviamente esto no. El estilo sí. Ok. Wesley After Class. Ok, vamos a hacer esto. Me interesa leer esa carta otra vez. Ok, vamos a buscar a este tipo. ¿Es para arriba o para abajo? ¿Es para arriba? Del aprenderme este colegio se me va a hacer un poquito tedioso. Pero qué bueno que tiene el compasito ese, porque si no, de verdad que yo creo que estaría buscando el fast travel a todo lo que da. Ok, este está sellado. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you? Eso está sellado. As long as we're only. Vamos a salir por aquí. Me gusta que puedes caminar por todos lados sin tener que esperar un loading. You can make it. Lucan's just over there. ¿Qué tiene esto? Revelio. Esto tiene algo, mano. Me huele que esto tiene algo, pero está bien. Por ahora no tengo tanta... Can I help you? Pues un bacalao. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Dame el elemento aquí. Ya me decir que sí, que está nítido de escuchar. Básicamente Sebastián me invitó para el club. Puedo decir que lo tumbé, pero vamos a humilde por ahora. Vamos a humilde por ahora. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Dos pelitas más, un guillo brutal. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Nice. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Yo estoy interesado full. Yo quiero ir al club. Yo quiero pelear. An entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. The first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Yes. Yes, quiero pelear. Spectacular. Quiero pelear. Let the fireworks begin. Quiero pelear, vamos para allá. Zumba, catacumba. A la que este va a ser un short. We'll make you regret signing up. Ay, bendito. A ver si me acuerdo cómo era esto. Vamos a acabar con esta gente. Ok, puedo cerrar el target aquí. Ok, vamos allá. Vamos a meterle. Esto va a ser un videito de YouTube. No, Levioso. Sendo. Levioso. Menos uno. ¡No! ¡Protégete! ¡Ay! ¡Hablo que protégete, huevón! Lumos. No Lumos. Oh, there goes my wager. Ah, me fastidió a mí. ¡Oh! ¡Uy! Levioso. No puedo creer que me protegí. Paps. Levioso. Mamita, vete para tu casa. Ay, María, qué bueno. Este juego está buenísimo. Este juego se lo recomiendo al que sea. Después de aquí vamos para One Piece o Star Wars, pero este juego por ahora There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Dale, Again, hermanito lindo. congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Te voy a cambiar tu nombre a, en vez de Lucan Bradley, Back here again. Bradderby o Batterby, como sea tu nombre, te voy a llamar Luca Torres.
Eres oficialmente el hermanito menor. Ok, no puedo abrir esta puerta. Revelio. No puedo abrir eso. Ok, so vamos a poner a la profesora. Vamos a ver si podemos ir a... Esto ya está ready. Vamos a ver si podemos ir a la ciudad. Estoy loco de ver la ciudad. El castillo de por sí, interesante, está grande, me encanta. Quiero ver si llego sin sin las lineecitas apuntándome y por lo menos ya me sé mover de regreso. Este castillo está demasiado grande. Yo subí escaleras con... ¿Qué es eso? Ah, esa es la foto, esa es la foto. Yo subí muchas escaleras, yo no creo que ya estoy aquí. Mira, sí, estoy aquí, sí. Vamos para acá. Estoy siguiendo esto. ¡Uy! Weasley after class. No tengo más nada. What about the room, Professor? Pensé que era Bobby de momento. Same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ay, quiero que sea eso. Quisiera there you are. que el fast travel sea así. I trust your first classes went well? Yes. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? No. No hay noticias nuevas. Nothing more, Professor. Yo no sé I nada. see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Exacto, o sea, me va a dar más trabajo. No, eso no es nada, mira, yo soy un estudiante de A. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier. Okay. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Estoy motivado Ollivander con este will juego. connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ok, so déjame ver si quiero preguntar algo. So, hasta el momento el profesor nos va a dar una clase adicional para aprender otro hechizo o charm. No, realmente el jueguito me encanta, bro. El jueguito... este juego lo anunciaron. Yo estaba trabajando y lo sé por el trabajo donde yo estaba y fue cuando anunciaron el Play 5. Anunciaron el Play 5 y anunciaron este juego. Eso fue hace como 4 años, si no me equivoco. Y de ese día yo estaba pompeado con ese juego. Se han tardado tanto en hacerlo y me pone contento. Porque mientras más se tarda significa que realmente están dedicando tiempo al juego. Cuando hacen un juego en un año y me desespera. Por eso yo dejé de jugar Call of Duty. Porque eso era cada año un juego nuevo, cada año un juego nuevo. Y no siento que lo están haciendo con el mismo amor y cariño. Ok. So, vamos a ir a la ciudad. Vamos a tener una varita nueva. Y va a ser una varita mía. So, que voy a ser más fuerte todavía. Esta varita es prestada. ¿Qué quiero aprender? Quiero aprender de las tiendas de pociones. Me gustaría aprender. A ver si me dicen algo adicional que no sepa ya de las películas o libros. Spellcraft, como que eso es lo que entiendo que ya sé eso. Y... Ok. Vamos a preguntarle esto. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions Ok, ingredients, es algo que ya sabía. although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Ok, so básicamente es la tienda que vende las pociones, no tiene muchas recetas,
Pero guardaron unas para mí nada más. Ok. ¿Qué es esto? There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman. Ah, Ollivander es el que hace las varitas. I would trust no one else to pair me with a wand. Ok. Y voy a preguntar esto por si acaso hay algo adicional. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Ok, eso es la combinación de magia para hacer algo bueno. Ok, está bien. I'm eager to get eso vamos a aprenderlo más adelante. Vamos a dejarlo ahí. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Chicos, yo quería hacer con la jeva. ¿Por qué no puedo hacer con la jeva de Hufflepuff? Está bien, vamos con Sebastián. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Escogí el perfecto que fuera conmigo. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. So, puede ser que haya pelea en el camino. Escogí el perfecto para que me acompañe, caramba, porque él es combate. So, ese ya es mi pana de combate, olvídate. Es el que... Pues, ok, yo sé que tengo que hablar con él. A ver, lo tengo que pasar por aquí. Hablar con este tipo. Este tipo es como medio raro, pero chévere. Ok, yo voy a aprender a hacer eso. Pajaritos que vuelan. Yo quiero pelear, yo quiero tumbar cabeza. You have a spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm. Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. Yes. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Yo reparo. Yo no me interesa saber por qué tengo que hacerlo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero saber cómo se hace reparo. Ok. Vamos aquí. This is the right area. I wonder where the flying page is. Ahí. Ok. ¿Y cómo lo cojo? ¡Ajá! Akio. Ok, tengo que hacer Akio. Nítido. Ok, espérate, ¿qué hago ahora? Collect against the dark cards. Oh, tengo que coger más papeles. Está bien. Estaba tirándole cantazo al papel. Yo voy a romperlo, caramba. Ay. A flying page must be around here somewhere. Como que ya la vi. Mira ahí. Brilliant. Eso es lo que tengo que hacer con los papeles que vuelan. Y entonces van para el libro y con eso puedo desbloquear más cositas. ¡Nítido! Me encanta. Me encanta la manera que se tiene que hacer las cosas. Marvelous. Okay, vamos allá. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Yes, sir. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Sí, señor. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your Ok, magic. tengo que guiar esto bien. Para que el rojo no, para que el diablo no me lo coja. Ok. Por ahí viene el diablo, por ahí viene el diablo. Derechito, 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 derechito. Go, 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 go. ¡Uy! ¡Reparo! Ok. Vecino tiene que estar diciendo, este tipo no se cae la boca. Ok, reparo, reparo, reparo. ¿Qué reparo?
That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Lo hice antes de que me dijera. Ok. ¿Y puedo tirarme paraguas? Nadaré, me gustaría saber si puedo nadar. Interesante. Las cosas que me gustan. Yo soy bien yo soy una persona, a mí me encantan los juegos de campaña. Ese gato otro. Me fascinan los juegos de campaña, mano. Y me gusta ver como que ciertos detalles para ver cómo es un juego más interesante. Y una de esas cosas es nadar. Yo no sé por qué, me encanta saber si el personaje puede nadar en un juego. Por ejemplo, yo me encanta Gran Theft Auto. Yo no sé cuántos aquí lo jugarán, pero yo soy bien fanático de Gran Theft Auto. Yo estoy caminando esto, dejándome llevar como si yo supiera del castillo. Yes. Horizon me encantó. Nunca jugué el segundo. Realmente no tenía el dinero para poder pagarlo. Pero, mírate aquí. Pero sí, era que es como Horizon. My new charge. El primero ahí me fascinó. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Sí, señor Sebastián. First foray into the village? Sí, es mi primera vez que voy. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place. ¿De verdad? Self-contained too. ¿Ah, sí? We should be able to find you everything that you need. Perfecto. Shall we? Fuímonos. Pues yo pienso jugarlo, pero es que ahora mismo tengo este. Cuando termine con este voy a comprar One Piece. Soy bien fanático del anime. El juego de One Piece está súper interesante. Aunque las peleas son en base de turno. No es como este que puedes pelear continuamente en base de turno. Me llamó la atención y me gustó. Jugué el demo y realmente me encantó. Después de ese viene el Star Wars en marzo. Soy bien fanático de Star Wars y quiero jugar Survivor. Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Sí, yo jugué el demo de One Piece, que básicamente son las primeras hora y media, 2 horas del juego, y me fascinó. Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Me fascinó. Has she? That's nice to hear. María, mira cómo se ve este juego. Given my detention record. Los juegos de Naruto yo los jugué, yo no los he jugado todos, pues eso es un montón. Pero a mí me encantaron. Y está también el de Demon Slayer, que también me llama la atención. Y antes, mira, puedes caminar bastante dentro del mapa. ¿Sabes? De por sí el castillo es grande, pero que puedas seguir, que puedas continuar. Me gustaría ver el como traspasa el muchacho. El de el Quidditch match, el sitio ese de Quidditch. El parque. El campo de Quidditch. And I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them well enough, they make a powerful potion ingredient. Ok, solamente acercarme. Ok, aquí tengo que hacer mucho. Me encanta. Ok, tengo que hacer esto. Tengo que coleccionar. Me pregunto si yo tengo un límite de cosas que puedo coger. Ok, me parece que no. No, pues yo realmente el anime la empecé hace poco. Ahora mismo, de hecho, no termino de la serie One Piece. Voy por el episodio 550. What's going on? See for yourself. Sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Quiero volarlo. Quiero volarlo. Absolutely. Pero sí, pero el juego está nítido. Voy a jugar el Demon Slayer, que me encanta la serie. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. Forbidden Forest. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Yes, they do. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado, papi? Vamos a correr.
Cuando lo juegue, You had cuando much lo of a juegue me chance to explore pasaré the por el castle? director. A little. It's positively enormous. It is De that. hecho, I've been there 5 years and barely scratched the surface. ahora lo Loads puedes to ver see, siempre. places to discover. Después del principio del juego, ahora puedes verlo siempre. Perhaps one day. I Nítido. can't go around telling you all my secrets now, can I? Déjame ver si hay cosas para You coger. still haven't told me how you became so good at Mira, juggling. mira, mira. No sé qué puede hacer eso. Yo me emociono por cosas estúpidas como esa, mano. Realmente esto a mí me emociona. Saber que yo puedo hacer ese tipo de I've dodge. always thought Thestrals La bring ropa se apparent ensució a cuando bit hice rain, eso. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you Aquí está el lago. Me encantaría tirarme en el lago, pero creo que no You've van a seen dar. quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Una bicicletita estaría chévere. Sin los juegos de Pokémon, él puede tener una bicicleta porque yo no puedo tener una bicicleta aquí. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. Se parece al asiático de Walking Dead, Ugly and airy and pero habla como un inglés. Interesante. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Okay. A demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is Moonstone, quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could Hogsmeade. improve a bit as a caretaker. Yo soy luteo puro. She is, or rather, she was. Ah, mira como She's not brinca well, ahí, nítido, but she'll be better nítido. soon and back at Hogwarts. Ok, hora de probarlo. ¡Uy! ¡El personaje nada! Se vio leve, porque no es tan profundo. Mira, mira, para nadar más rápido. Ok. Ok, eso me llamó eso me gusta. Ok. Tenía que probarlo, tenía que probarlo. Y nada, o sea, si está en contra de la corriente se hace difícil. Eso sí, la ropa, ok, la ropa está bien seca. Pero son magos, eso no. If one could bottle the magic Puede of this secarse place. de una. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. No, él se secó, él se levantó y dijo, "Juácata", y ya. Olvídate de todo lo demás. Contra, esta no es la ciudad de la película. Yo creo que esta ciudad se la inventaron aquí. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Okay, village is bringing with different sites, shops, other points of interest. Okay. So, vamos a ver este mapita, se ve mejor. Este mapita me gusta, se ve más lindo que el de Hogwarts. Ok, so tengo que ir aquí, Ollivanders. Tengo que ir a las pociones. Ok. No es por nada, pero... Me gustaría como que el mapa creciera un poquito para no tener que abrir el mapa cada vez. ¿Qué es esto? Soncos, truco y chiste, esto no es.
Para tomar butterbeer tampoco. Ollivanders para acá. Ollivanders. Vamos a cogerlo ahorita. Vamos a robarnos dinero de ahí. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? What am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Yo entiendo que tú puedes volarlo. No, not you. Dímelo, Jesús. Ah, yes. Yes. Quiero disfrutarme este momento. Te contesto ahora. You might do. Here, give this one a try. Qué linda se ve. Ya la quiero, Well, olvídate. go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. No es para mí. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? Ah, la linda que se veía, caramba. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Demasiado grande, pero está bien. Gracias a Dios que no me la dio. No la quería. Looks like it's back to the shelf for you. Música de Blink. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Me hubiera gustado que hicieran como con el gorro. Que le hicieran preguntas antes de darte el one. Tiene que ser verde obligado. ¿Por qué? Porque soy Hufflepuff. I think you might be the one. Here. Take it. Ya no es por nada, pero se ve linda. Ah, tú la compras, ok. ¿Y qué pasa si hago esto? Ah, tú le cambias el color también. How intriguing. So, tú le cambias el color. Horrible y horrible. Ok, no, eso parece un palo de patio. Curious indeed. No. 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 How intriguing. Es horrible. No. No sé, no, realmente me gusta esta. No sé por qué, pero me gusta esta. Me gusta en blanco. Que lo voy a dejar ahí. So, ya sé que puedes customizarla. O el de la película de Fury. Espérate. Puedes cambiarle el tipo de palo. Ok, interesante. Y entre mano, este juego es bien. Una skin de protagonista de animales fantásticos. Sí, no, tacho. Eso es lo que estaba apuntando, que se pareciera a él. Puedes escoger la altura del palo, ok. Eso se escucha raro, pero está bien. Y Whippy, Reasonable Sorrow. Y me pregunto, no creo que sean tan detallistas como eso, pero si el estilo de flexibilidad, lo grande y el tipo de madera, y como que hiciera cambio en tus poderes y eso, pero no creo realmente que sea así. Yo no me voy a, realmente, si vivo honesto, yo no me voy a matar haciendo mucho esto. El viejo sigue repitiendo esa palabra, estoy a punto de darle una bofeta. Voy a dejarlo como está.
Sí, depende de que le pregunte, ¿viste? Ah... es broma. Yo no sé, como que no te dan ese tipo de detalle. Vamos a ver. No te dan ese tipo. Ok. So, esto aparentemente sí te dice algo diferente. So, si tiene el heartstring de un dragón, va a ser como el core, como el núcleo del palito. Y hace magia poderosa. Este va a ser magia consistente. Y este produce distancia de magia. Yo realmente prefiero magia poderosa. Consistente creo que suena mejor. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Vamos a hacer lo que sea. ¿Sabes qué? En vez de poderoso, vamos a hacer que sea. ¿Tú crees que el dragón? Vale. Porque lo va a hacer más poderoso. Pero es que no sé si hace diferencia. Porque no es como que te ponen detalle de que, mira, te va a quitar esto, te va a añadir esto. No te dice nada de eso. So, realmente lo voy a dejar como está. Me gusta la varita como se ve, el color y todo, se ve espectacular. Vamos a hacerlo así. Me imagino que podrás comprar diferente. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Se ve bien. Realmente no. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ok. No la puedo usar, ¿verdad? Lumos. Pues mira, la puedo usar fuera de... Tío. Ok. Ya salimos de ahí, ya tenemos la varita. Ok. Estoy... Papi, ¿cómo tú crees que tú ibas? ¿Para dónde tú ibas, papelito? Yo estoy duro ya con esto. Ok. Yo entiendo... Mira, la pregunta que me hiciste hace ratito. Yo entiendo que tú puedes comprar... Pues no sé. Esa la veré en las peleas. Yo creo que en las peleas que lo voy a notar. Yo quitaba 6 en cada ataque. Vamos a ver si ahora quita un poquito más. Pues lo de la... Como la escoba. ¿Qué hace esto? No sé nada. Ah, ok, no sé nada. Lo de la escoba yo sé que la puede usar. Pero yo no sé si... No sé si la empieza a comprar o cómo será la cosa un poquito más adelante. ¿Ok? J. Pippin Potions, ok. Pippin. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Pippin. Not that she deigns to come here. Though I don't no es believe I've seen your face here before, either. El Señor de los It's my Anillos. first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile?
They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? So, las pociones... Yo quiero mi supply, papito. Yo no quiero gastar chavo todavía. Ok. Tranquilo, tranquilo. Yo quiero... Feel free to take a look at the rest of my 1200, no más que 100. Come back another time. Vete para allá, déjame quieto. Yo sí, mira, desde que yo jugué el juego de The Witcher, estoy de acuerdo que las pociones son sumamente importantes. Porque hacen una diferencia brutal. Ven acá, papelito. Acá había algo más. Yo tengo que mirar el mapa. Ah, mira, yep. Visit Magic Nip. Well, hello there. ¿Qué tú haces, papi? Papi Joe. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. ¿Para qué yo quiero eso? Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Perfecto. Dame eso. Dame lo que necesito. No me interesa más nada. Something fresh. Temporary unavailable, 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 unavailable. Ok, eso no puedo coger nada de él. Ok. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Sí, él fue un poquito... Es que también la voz de él es un poco mala. So, él no te vende los pociones, él te vende los ingredientes para que tú puedas tener pociones. Para que puedas crearlas. Las pociones tengo de vida, puedes de fortaleza, a menos que te sube ciertas cosas, pero como que no han explicado mucho. Ok, esto está cerrado. ¿Me falta quién? Me faltan los libretos. Ok. Los libros. Hay algo por ahí volando. Te vi condenado. Si un papelito. Ok. Vamos a robarle a esta persona. Ok, perfecto. Falta uno. ¿Será ahí? Mira, yo no sé dónde está eso. Emporium, Ok, en la entrada, literalmente en la entrada. Ese tú podía haber sido el primer sitio que yo podía ir. Vamos para acá, vamos para la derecha. La señora estaba media borracha. Ok, y... ¿qué vi ahí? Bien. Estoy durito. Y viendo a todo el mundo. Espérate, esto no fue donde hicimos las varitas, no. An inquiring mind. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos rapidito. Pardon me, sir. I'm here for the spell. Me tiene un poquito malo, no te creas. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. Yo quiero ver pelea también. And Quiero I adelantar. too seeing it.
Pero quiero escuchar Spellcrafts are todo incredibly también, ¿verdad? useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Oh, yeah. Nothing like El being habla able to lento. grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Ok, si esto es para... Ok, so ya tenemos las Let's look at pociones. what we have, shall we? Ok, entiendo. If you're 1200, 500, feel 300, free to take a 3000. look around at the rest of Tranquilo, que no quiero hablar más contigo. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. So, ya tenemos las pociones, tenemos la... La herramienta, podemos ponerle así. Tenemos la varita y tenemos la mesa para poder hacer las pociones. Yo veo esta tienda y lo que veo son los hermanos de Ron Weasley. Ya veo el pájaro y pienso que es un papel. Yo no quiero beber, yo quiero pelear. Búscate pelea. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster Mira la now. tienda ahí atrás. Let's see what else we can get up to. Yes. Yes. Oh. No. No me lo espanten. No me lo espanten. Draw it away from the building! Away from the village! Ah. Yes. Yes. Dodge, ok. $23, ok. Levioso. A este no puede... Ok, 15, 18, eso. Killing him at all. Está quitando un poquito, está quitando un poquito. We'll bring him down eventually. Accio. Confringo. What was that? A taste of his own medicine. Uy! Nicely done. Uy! Confringo. Look out. Levioso. No! Confringo. ¡Ay! That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. ¡Ave María! Levioso. ¿Qué carajo yo hice? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Lo hice pedazos. So, nadie se va a preguntar si alguien murió dentro de las casas. Oh, hello there. A moment if you would. No me interesa lo que tú quieras decirme. No me interesa lo que tú quieras decirme, ¿ok? Yo voy a reparar. ¡Reparo! Ah, no, ese no era. ¡Reparo! Reparo.
Ahí murió gente, obligado. Ahí está, recortito, sí, eso se veía feo. Hay que recortarlo, muy bien, good job. Ok. Reparo. Sí, si voy a estar ahí más a menudo, quiero ver eso bien, no quiero verlo nada. One less thing for Officer Singer to worry about. Mira, yo estoy restaurando todo y el otro está poniendo más que caja. ¿Qué clase de tipo? Reparo. So, puedo hacer magia antigua. Ok, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta uno. El otro edificio que rompió a lo mejor. Ok, gracias por eso. ¿Qué falta? Tú. Reparo. ¿En serio? ¿Que eso es lo que faltaba? Mr. Hill was just singing your praises. Yo cogí ese troll y lo hice trizas. Hello, sir. I don't A believe ver. we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. Yo no estoy escuchando a este tipo. Yo quiero saber por qué se Frankly, you peinado. deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware and a ¿Qué mum diantre ese library with peinado? some unique items that afford certain protections, I as it mean- were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Horrible, horrible. Vamos a ser humildes, vamos a ser humildes. Vamos a decirle que no quiero su ayuda. Porque realmente, si me va a dar la ropa que él tiene puesta, no quiero saber eso para nada. Yo prefiero estar vestido de Hufflepuff. That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist. Después la voz que Now, tiene. let's try this on for size, Ay, Dios shall we? mío. Tengo un problema con las voces de este juego. Plenty for your perusal today. Take your time. Mira estas gafas. ¿Tú crees que yo me voy a poner eso? Estás loco. Ah, ok. Aquí la ropa por lo menos veo que te hace algo. Te sube defensa, te sube ofensa o ataque. Más nada, solamente defensa. No te da más nada. Ok. So, este me da offense. Preview gear. Mira, puedo verlo antes de comprarlo. Aunque este es gratis, que ya entré. ¿Y a quién se lo veo puesto? Ah, ok, el mismo Skull Robe. So, me va a dar la misma ropa que tengo. Ok. Entonces, puedo ir acá. Uy, acá puedo cambiar todo esto. Nítido, nítido, nítido. So tengo Selected Cloaks. ¿Dónde está? Ah, claro, aquí, en mi cara. Ok. Perfecto. Espérate, ¿cómo yo llego ahí? I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. No me You're interesa. most welcome to peruse my shop. So, yo sé... ¿Dónde está? Aquí está la ropa. Gear, míralo aquí. Yo sé que por tener el juego en la manera que lo tuve, tengo más cosas, pero no me da ningún tipo de...
Me gustan los guantes. No sé por qué me gustan los guantes. No, ni loco, no quiero espejuelos. No. Prefiero mi pelito. Ok, ¿y la ropa? ¿Qué más tengo por aquí? Me da 4 de defensa. Pijama. Pijama me da 4 de defensa. Esta gente está loca. No. Prefiero no tener defensa. Ah, dan para la porra. Ok. Yo tengo que seguirte a ti. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Avanza. Quiero avanzar, quiero regresar. Ok, ya por lo que veo ya estoy a punto de terminar. Ya me pasé por 3 minutos. Pero quiero por lo menos ya regresar a Hogwarts y terminar el stream. Mira quién está ahí. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? Yes. I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. No lo vieron. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Eso era la voz de ella. Ay, yo pensé que era un hombre hablando. Yo pensé que era Elena hablando. Pensé que era ella. Y dije, ¿qué es lo que pasó con el juego? Now, what can I... Fue raro, ¿verdad? Oh. No. There's a face I haven't seen before. La voz como que no va con ella. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... These. How timely. Los enanos son, en este juego se ven tan raros. No recordaba que las películas eran así. Que las manos llegaran hasta los Once pies. the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. No, espérame afuera, yo te rompo la cara. No tengo ningún problema. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. I got this. Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Yo lo destruyo. On that note, I think we should head back to the castle. Eso es así, pero aquí hay algo. Revelio. Espérate, aquí vi algo. ¡Ay! Creo que es más por ahí, chicos. No me había fijado. Me fijé ahora. Ok, vamos para el castillo.
Dale, llegamos a Hogwarts y terminamos por hoy. Oh, ok, vamos a I'm hablar certainly entonces. glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention Gracias for por getting estar, back brother. after Gracias por tu hours. presencia. Súper agradecido. Aunque yo creo que van a hacer un fast travel por lo que veo. Yep, soy fast travel, está bien. Llego al cuarto y apago. Entonces selecciono y me abre esa sección. Me hubiera encantado que pudiera ver la sección. No solamente el castillito por afuera, sino ver todo por dentro. Hubiera quedado más chévere para el mapa. Eso como que me decepciona un poquito. Pero that's fine. Ok. Entonces llego aquí. Bueno, aquí andamos, aquí apago, oficial. Mañana regreso, full. Va a ser más o menos a la misma hora, porque obviamente trabajo en la mañana yo y pues llego en la noche. 9 a 12, so voy a estar aquí presente nuevamente. Nada, mañana continuamos, literalmente lo voy a dejar aquí. Mañana abro y va a estar aquí. Yo no voy a hacer nada fuera del juego. Yo no voy a leer nada, voy a darle pasar para guardarlo y lo sigo. Así que nada, mañana lo continuamos. Dale, Luigi, aquí te espero. Y todo el que quiera ver, aquí presente. Este jueguito vamos a jugarlo mañana y viernes. El sábado no va a estar, pero el domingo regreso. Puede ser que sea Fortnite, pero si este juego me tiene demasiado desmotivado, puede ser que regrese este mismo domingo. Así que nada, mi gente, se me cuidan. Gracias por estar, gracias por todo, gracias por los views, los comentarios, los likes. Nos vemos mañana. Tengan bonita noche, bonito día, que la pasen súper bien. Y nada, nos vemos mañana. Agradecido. Chao.